Nosotros, a quien le quiero agradecer por atendernos hoy. Atilio, buenas tardes. Aquí Daniela te saluda. ¿Qué tal, Daniela? Un gusto estar con El ustedes. gusto es mío siempre. Bueno, a ver, una primera reflexión respecto de la decisión de Javier Milei. Mira, sí, yo creo que realmente, fíjate que quienes están en Jerusalén con embajadas en Sí, Estados Unidos, que la instaló Trump, así en un acto absolutamente irreflexivo, prepotente, que generó mucha discusión en Estados Unidos. Luego está Guatemala, el anterior gobierno de Guatemala, el de Giannatel, que se sí, acaba de ir. Ahora está Bernardo Arévalo de presidente, que seguramente la va a sacar de ahí a Guatemala, y Papúa Nueva Guinea. Son los tres únicos países que hay, ¿verdad?, en Jerusalén. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no están Alemania, Francia, Inglaterra, España? ¿Por qué no están ningún país de América Latina, etcétera, salvo Guatemala? Bueno, porque hay una resolución de Naciones Unidas que de las primeras que se tomaron, sí, que tuvo que ver con la partición de la vieja Palestina, la creación de los dos estados de Israel y sí. Palestina, la resolución 181, que dice que Jerusalén tiene que mantenerse como un régimen internacional especial, Mm. y que ningún país, ¿verdad?, de los involucrados, sea Palestina o Israel, puede declarar esa ciudad como propia. Sí, Bueno, esto es de los 60, Atilio, ¿o no? no es del 1947. Ah, La la primera, la del 47, está bien. primera resolución ya, y que después fue ratificada en Sí, numerosas ocasiones, ¿no? claro, Razón por la cual prácticamente, salvo Trump en un acto de esos propios de él, y que fue seguida por Guatemala y Papúa Nueva Guinea, ningún otro país acompañó a esa claro. decisión, porque saben que están violando una resolución fundamental de las Naciones Unidas. Mm, Bueno, pero ahora sí. parece que Milei va a hacer lo mismo. Digo parece porque, bueno, siempre las cosas a veces desde las palabras a los hechos hay un trecho, ¿no? Sí, de todos modos acá, más allá que después se concrete, parece que lo peligroso ya es la sola definición. ¿Por qué digo esto? Porque esto ameritó una respuesta inmediata, tardó de hecho unos minutos nada más, del grupo Hamás, que es el comunicado que nosotros estábamos viendo. Claro, porque además, Daniela, esto se produce no en cualquier momento de la historia de Israel. Mm, Se produce en el momento en que Israel está siendo llevada a la Corte Internacional de Justicia por una gravísima acusación de genocidio. Acusación, debo decir, que la hizo el gobierno de Sudáfrica con el apoyo del gobierno de Colombia, de ahí el sí, insulto aquel de Milei, viste, que le dijo asesino comunista a Petro. sí, Bueno, es porque Petro había declarado el apoyo, fue el primer país de América Latina que es declaró el cierto. apoyo a la demanda de Sudáfrica, y en un contexto en donde hay más de 30.000 muertos, ¿verdad?, producto del ataque israelí. Ojo, que quede claro que esto no significa para nada justificar lo que hizo Hamás el 7 de No, octubre. no, claro, Para nada, la condena no. tiene que ser taxativa y total, pero lo que eso no te puede llevar, no nos puede llevar a darle carta libre para que haya una respuesta absolutamente desproporcionada, porque Mm, además la mayoría de las víctimas han sido civiles, porque si tú me dijeras, mira, acá hay un combate entre Hamas y el ejército de la Fuerza de Defensa Israelí, como se le llama a la Fuerza Armada allá, bueno, sí, una guerra entre dos ejércitos, pero acá lo que hay es un plan de exterminio que es sí, lo más parecido a lo que hizo Hitler el siglo pasado. mm, Por eso, digamos, sí. es que hay una situación a nivel de la opinión pública mundial, ¿verdad? Se han visto manifestaciones en contra de Israel como nunca se habían visto en toda la historia. Y este hombre, Milei, que está realmente, evidentemente, perdido en las nubes de sus fantasías, llega allá y declara, digamos, que bueno, la amistad total con el pueblo de Israel, eso no es problema, Sí, pero eso no significa justificar el genocidio. claro. Bueno, esto es interesante lo que planteas, Atilio, porque pensaba, él puede tener la preferencia que tenga, de hecho, sus amistades con rabinos, ¿no? Pero Sí, de ahí a llevarnos a todos, ¿no?, como argentinos, en una decisión de una cuestión tan compleja, ¿no?, que ni siquiera se debatió, ni siquiera se planteó en campaña, me parece, sí. que solo se basa en su amistad, fanatismo o admiración.
¿no? Al pueblo de Israel, supongamos, pero ni siquiera creo que tenga que ver con eso. Bueno, no lo sé. Es una cuestión personal, eso quiero decir. Pero Daniela, es que él todavía no se ha asumido como jefe de Estado, no se comporta como jefe de Estado. Él sigue siendo el profeta de ese nuevo mundo absurdo, el mundo de mercados libres, sin estar ni nada, que solo existe en su imaginación. Sí. Porque, digamos, si no lo hubiera pronunciado en Davos, el mismo discurso que venía pronunciando la Argentina desde el año 2019. Se supone que va a Davos un jefe de Estado ante los dueños del mundo, porque ahí es donde se reúnen, y él tendría, en función de su proyecto, que no es el mío, por supuesto, ni creo que sea el tuyo ni de nadie de los que está en el panel, proponer qué es lo que iba a hacer él en su modelo de acabar con el Estado, liberar los mercados. En lugar de eso es un discurso absurdo, sin ningún fundamento, el mismo que viene haciendo desde el año 2019, claro, que provocan, digamos, ya burlas. Cuando dice, a ver, ¿cómo era el Producto Bruto en el año 450? Y sin embargo él te dice, suelto de cuerpo, de que era tal y que recién en 1800 empieza a producirse un avance, digamos, realmente una manifestación de ignorancia fenomenal y además de irresponsabilidad. Ahora, ¿sabes por qué? Porque a él no le interesa hacer una política exterior basada en el interés nacional, que es lo que hacen los gobiernos en el mundo. Estados Unidos hace política exterior basada en el interés nacional de los Estados Unidos, y eso es lógico. Inglaterra lo mismo, España lo mismo, México, Cuba, todos los países. Pero Milei no cree en la nación. Milei no es una persona que crea que hay una nación argentina, y tampoco cree en la democracia. Se lo dijo una colega tuya, ¿verdad? Que le repreguntó 3 veces, creo que era Luciana Geuna, me parece, en otro canal. Sí, le preguntó sí, es cierto. Y le repreguntó 3 veces. Sí. Y el hombre salió con el teorema de Arrow, que es una cuestión específica de preferencias de consumidores hecha por Kenneth Arrow, que no tiene nada que ver con la democracia. O sea, tenemos un jefe de Estado que no cree en la democracia, que no se asume como presidente de la Argentina y por lo tanto distingue entre sus preferencias personales y las preferencias del colectivo, que somos todos nosotros, los que votamos y los que no votamos, ¿verdad? Y entonces hace estas barrabasadas como la de ir a Israel a declarar eso, o dejarnos afuera del BRICS, que es dejarnos afuera del tren que está a toda velocidad y engancharnos al tren que está viniéndose abajo, que es el tren del llamado Occidente. Sí. Yo decía al comenzar la presentación de este tema que la verdad sorprende y no, porque sabíamos que esto podía llegar a pasar, que este iba a ser un anuncio. Por otra parte sí sorprende por, a ver, lo innecesario, poco urgente. Es una cuestión que al mes, a los 2 meses de asumir, la verdad no parecía ser un tema que había planteado el pueblo argentino o para el cual le había dado su voto porque era su propuesta de campaña, como así, por ejemplo, fue la dolarización, pero no esto, ¿no? Ahora, ¿a qué voy? A que además la peligrosidad, ¿no? De que al instante un grupo terrorista, porque vos lo decías recién, nunca se defiende el accionar de Hamás porque lo que sucedió fue terrorífico, fue terrible lo que hicieron en Israel, ¿no? Pero bueno, no se termina de entender, esto es lo que quiero decir, ¿no? La reacción de Javier Milei o el porqué de esta decisión ahora, cuando las consecuencias sí, entiendo, pueden ser muy graves para la Argentina. Sí, yo la verdad que cómo explicarlo más allá, no, realmente es complejo, ¿no es cierto? Hay un tema de carácter mesiánico que es muy importante, por eso digo que Milei se autopercibe más como un profeta de un nuevo orden, de una nueva sociedad, en donde estemos todos emancipados de la opresión de los gobiernos y por lo tanto florezcan los mercados, y no se autopercibe ni actúa como un presidente que tiene que resolver cuestiones concretas. Esto no quiere decir que haya un grupo de grandes intereses económicos que están aprovechando esta irrupción de Milei, que es una irrupción que se explica, bueno, por el desencanto, la frustración, ¿verdad?, de un país que hace ya prácticamente 8 años que viene con problemas económicos muy serios. Lo que recién vimos, ¿verdad?, ese señor jubilado que tiene que comer una vez al día,
o la otra señora que trabaja prácticamente y que entre transporte y pago de monotributo se le va más de, o la mitad de su sueldo. Bueno, esa frustración explica la irrupción de Milei. Ahora, esto no lo hace a él un jefe de Estado, ni un estadista. No, me quedo pensando también si estas cuestiones a veces no son puestas sobre la mesa de manera intencional para que no se discuta en profundidad todo esto que está pasando, que es lo que vemos en la calle, que es que la gente está salteando una comida, que no tiene para pagar el transporte. Entonces, de pronto, vuelvo a esto que planteabas, de que, bueno, se lanza una propuesta así, como la del traslado de la embajada, que después probablemente ni se concrete, y que nos pasemos horas hablando de algo que, bueno, nos saca de la discusión sobre la economía, sobre los alimentos. Ahora, vuelvo a lo de las consecuencias, y es lo que quiero preguntarte. Ya hubo un comunicado del Grupo Hamás, ¿no? Muy duro. Y no estamos hablando de, bueno, un mandatario latinoamericano en democracia, ¿no? En un país democrático. Estamos hablando de un grupo terrorista. Por eso vuelvo a preguntarte cuáles crees que pueden ser las consecuencias de esto para Argentina a partir de esta decisión de Milei. Daniela, yo creo que nosotros debemos recordar lo que pasó cuando Carlos Saúl Menem hizo una apuesta muy similar a la de Milei. ¿Te acordás? En la década de los 90, y después de eso tuvimos los dos grandes atentados en contra de la Embajada de Israel y en contra de la AMIA. O sea, vos te metés en el juego de las ligas mayores, porque acá no nos olvidemos que este conflicto que hay entre Israel y los palestinos tiene básicamente un personaje fundamental detrás de todo esto, que es Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere es acabar con la cuestión palestina y acabar con los palestinos. Por eso le sigue dando armas a Israel, a pesar, digamos, de que los mejores profesores en Estados Unidos en relaciones internacionales, empezando por uno de los más significativos hoy, John Mearsheimer, por ejemplo, plantean de que Israel está perpetrando un genocidio y que Estados Unidos no puede ser cómplice de eso. Entonces, meterte en esa pelea, en donde está Estados Unidos ahí, está el mundo árabe ahí, está Israel, hay organizaciones terroristas, ojo, de ambos lados, ¿no? Porque el gobierno israelí es un gobierno terrorista, hace terrorismo de Estado en gran escala. Esto lo dicen ya incluso observadores muy sobrios que nunca estuvieron para nada en favor de Palestina ni nada de eso, pero que están horrorizados por lo que ha hecho Netanyahu. Meterse en ese baile en un país como este, con todos los problemas que tenemos. Pero claro, es una locura, y evidentemente puede ser una especie de cortina de humo para que no veamos los temas principales. Ahora, yo espero que la población vea, y sobre todo quienes están en el Congreso, ¿verdad? A mí me preocupa mucho todo este tema de facultades delegadas, porque se le van a dar facultades delegadas a una persona que no cree en la democracia. Y esto para mí es un punto límite. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda, de centro, en la medida que crea que la democracia es el mejor sistema. Ahora, si un hombre cuando le preguntan dice que no cree en la democracia o no te da la respuesta, darle facultades delegadas a una persona así, y además una persona tan propensa a gestos autoritarios, ¿no es cierto?, intolerantes. Yo me hago la pregunta, ¿alguien de ustedes le cedería, por ejemplo, durante un año su casa o su negocio, su pequeña empresa a un personaje como Milei? Digo, porque esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Y es una pregunta que se hacía Adam Smith, digo para que vean que no es una cuestión que invento yo. Adam Smith decía, aquello que es bueno en el gobierno de una casa no puede ser malo en el gobierno de un reino, ¿no es cierto? O sea, si alguien a nivel casero hace las cosas, o en el reino hace las cosas que hace Milei, bueno, uno tiene razones para preguntarse, ¿realmente estamos en buenas manos? Atilio, perdón. Simplemente quiero preguntarte esto, vos mencionabas países árabes y en realidad metidos en este conflicto, yo quiero volver a esto sobre que en el mapa de Hamás, la verdad que la Argentina no estaba, afortunadamente, ¿no? Como muchos otros países que además decidieron no intervenir en este conflicto, no expresarse, esa fue otra de las críticas, ¿no?, durante todo este tiempo, por el temor justamente a, bueno, el accionar de Hamás.
La verdad es que cuando mencionás países árabes, bueno, se habló del financiamiento de Irán, de los países árabes, ¿no? En Palestina o hacia Hamás. ¿Te referís a eso? Porque yo no lo tengo muy claro. Sí, 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 es eso, evidentemente claro. hay una serie de países que antes miraban muy de lejos la problemática de la cuestión palestina, pero da la impresión de que Israel ha cruzado todos los límites con esta guerra, ¿verdad? Con esta represalia ante un Sí, ataque, vuelvo a repetir, que es injustificable por parte de Hamas y que eso ha precipitado, ¿verdad?, un apoyo creciente de muchos países árabes en un mundo árabe que está cambiando mucho y que está sí, cambiando mucho, reflejando algo de lo cual ni Milei ni su canciller Diana Mondino tienen la menor idea, ¿no es cierto? Y es que la diplomacia china, que es una diplomacia que tiene 5.000 años de antigüedad, un sí. pequeño dato Sí, que hay sí, que sí. tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando uno hace estos análisis. Y La que no diplomacia, podemos subestimar así, ¿no? Tan livianamente. Bueno, como terminamos, para, sí, terminó metiéndonos en un conflicto en que la Argentina no estaba a partir de hoy. El grupo Hamás acaba de mencionar a los argentinos y habla de injusta la decisión y bueno, y otros calificativos más duros. Atilio, gracias, siempre es un placer que hablar con vos y que nos expliques un poco lo que está pasando, que nos des bueno, claridad en estos temas. Así que un abrazo grande. otro para ustedes. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Muchas gracias.